como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado colectivo, mi gente colectiva, ¿cómo están todos ustedes? Mira, déjame decirte, habrá probabilidades quizás de que esta persona no sea por ahora que se presente, pero puedas tener noticias de esa persona en cualquier momento. ¿Sabes qué? Hay muchas posibilidades. Yo diría que no hay que perder la fe. Sin embargo, lógicamente, habrá que ver cómo se va a recibir esa persona, ¿cierto? Porque no en todos los casos han sido unos rompimientos amorosos ni con la promesa de volver, todo lo contrario. Han habido aquí muchísimas rupturas, como decir, más nunca vuelvo contigo, jamás te he dejado de querer, más nunca. Pero mira, el que habla así es porque definitivamente, como quien dice el dicho por allí, está respirando por la herida. Vamos a ver qué otra cosa te está diciendo aquí nuestra querida y adorada lectura del día de hoy para ti, mi colectivo. Mi nombre es Carmen y las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, para el desamor y para algunas otras cositas más. Vamos a ver entonces, primero que nada, esas otras cositas más que pueden ser, que a lo mejor no sea simplemente amor o desamor, sino alguna otra cosa más que puedas estar viendo, que te interese. Pero para empezar, vamos a abrir estas cartas del tarot y vamos a ver qué mensaje, una sola carta para ti, y vamos a ver qué mensaje te puede estar mandando el tarot bendito. Para ti solito o solita, nada de personita especial, nada. Es tu mensaje para ti personal. Aquí estoy viendo, mira, el ermitaño invertido. El ermitaño invertido está hablando de muchísimas cosas. Es alguien que no habla, pero con su manera de comportarse habla y dice todo. Aquí lo que te está diciendo sencillamente como consejo el tarot es que tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. No muevas un dedo. Si tú estás esperando a esa persona del pasado, dependiendo cómo se haya portado, quédate tranquilo o tranquila. Si ha de venir, es porque es para ti. Si no ha de venir, felicidades. Quiere decir que el universo te lo ha quitado de en medio. ¿Sabes? Así son las cosas y lo digo peladito. Tú dirás, pero qué fácil es decir lo que ella dice, que si te quitan, si te lo quitan, es porque es mejor para ti. Es cierto, aunque uno al principio no lo ve así, uno siente como que de verdad no es así, pero el universo sabe lo que está haciendo. Todo esto es también parte del universo, mucha parte de tu conducta, pero el universo lo hace. Ahora, si tú quieres seguir con esta persona, ya entonces, pues, irás en contra del universo, pues, digámoslo así, y sería como quien dice tu voluntad, solamente tu voluntad. Pero vamos a ver lo que te dice, otras cosas que te pueden decir así con este el ermitaño invertido. Estás ahorita o deberías de estar ahorita como quien dice en un silencio total. Deberías estar analizando, pensando, trabajando sobre todo en ti. Callado, callada, trabajar en ti. ¿Qué es lo que está pasando con esta relación? ¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué siempre me pasa más de lo mismo? Es hora, es hora de reflexionar y de ver qué es realmente lo que pasa contigo y con tus relaciones. No solamente con las relaciones, con todo lo que está a tu alrededor. Porque a veces tengo problemas en el trabajo, o porque no consigo trabajo, o porque tengo problemas en mi casa, con mis vecinos, o con un hijo, una hija, un amigo, una amiga, un papá, una mamá. Todo eso te dice ahorita mismo mi colectivo, a sentarse como está este ermitaño acá y muchísimo más profundo todavía, a estudiarte y a ver qué es lo que estás haciendo. Tómate un tiempo, tómate un momento, tómate un día para ti, solamente para ti. Aléjate de todo el mundo y siente a través de algo. Mírate, vete a un parque, a un bosque, a una playa y solo o sola piensa solamente qué has hecho con tu vida. ¿Cuáles son los detalles que has repetido? Que por la razón que has repetido y que probablemente eso te haya hecho caer siempre.
Y vamos a tratar entonces ahora de cambiar. Estamos a tiempo, tengas la edad que tengas, lo que sea, estás a tiempo todavía de cambiar tu actitud para algo mejor, para tu bien, para tu provecho. Entonces, sí que te dice aquí definitivamente por qué te lo dicen y a quién se lo dicen, no lo sé, pero sí que te digo que te están pidiendo que entres en letargo, que te consumas en el letargo un rato y que te sientes a pensar qué es lo que tú has hecho, cuáles son tus defectos, aunque no los quieras reconocer en público a voz populi, pero tú sé honesto contigo mismo y piensa cuáles han sido los errores tan grandes que has cometido que no te han podido dejar avanzar. Ahí te dejo esa, pues. Vamos a ver entonces la carta guía. ¿Qué tiene que decirte la carta guía, mi querido colectivo? Vamos a ver acá, porque estas son, vamos a decir así, como una lectura bastante profunda, la que voy a hacer el día de hoy. Aquí está. Y dice, prepara todo, bien medido y calculado. Debes imponer tus reglas, pero con dulzura y seriedad. ¿Te das cuenta? Imponer tus reglas, calcular, meditar todo para que cuando salgas de este letargo seas una persona completamente nueva. Como decir, un ave fénix saliendo de las cenizas. Ahí sí que te digo. Vamos a ver entonces, ¿qué te digo? Mira, el tarot de las oportunidades o el tarot de las posibilidades te dice que te des una oportunidad, que tienes derecho a oportunidades. Y quizás esta persona, si estás esperando por alguien del pasado, probablemente por ahora no será posible. No veo cartas que digan o indiquen que ya está llegando. Esas cartas cuando uno le pone un chip a alguien en su celular y que está llegando a tu vera, todavía no se ve. Así que hay que esperar un poquito. ¿Ves? Quizás esta persona, tú sabes una cosa, muchos de ustedes les va a pasar esto, que si les ven, esa persona les ve con alguien, va a querer entonces reaccionar, ¿ok? Va a sentir que va a estar desplazada o desplazado y va a querer reaccionar. Vamos a ver las tres carticas que salen y la cuarta, digamos, de Lenormand. ¿Qué te dicen? Aquí hay un duelo, definitivamente hay una persona que está pasando por un duelo, que dice que te ama con locura, pero pareciera ser que tú a ti como que te entra ahora por aquí y te sale por aquí, como que es más de lo mismo, ¿cierto? Y esta persona no haya realmente qué hacer para llamar tu atención. Si te viera con alguien y que te corteja, ahora querrá volver y prometer 1000 cosas que antes no prometió, ¿sabes? Te lo digo. Seguimos. Alguien que viene firme, como todo un militar, con los pies bien puestos en la tierra. ¿Quién será esa persona? ¿Será ese pasado o será alguien nuevo que viene para ti? Vamos a ver. Y aquí veo a un cura, un sacerdote, como que necesitas también un poquito lo que te dije anteriormente con respecto al ermitaño. Centrarte un poquito, rezar un poquito, concentrarte más, hacer meditaciones. Y el corte es la carta de la suerte. Esta carta de la suerte, mi querido colectivo, te dice que hay muchísimas cosas que puedes tú lograr, que estás a punto de lograr muchísimas cosas, pero que quizás tu actitud a veces es tu peor enemiga, es lo que te impide hacer muchísimas cosas. Tú sí puedes. Hay que decir, yo sí puedo. Claro, claro que puedes. Sí puedes. Querer es poder. Pídele a tu ser interno, materializo, pide decreto tal cosa, decreto que soy feliz. No decretar que voy a ser feliz, sino en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Decreto que soy feliz. Decreto que tengo buena economía. Decreto que tengo trabajo. Así no lo tengas, pero ya lo estás decretando, mi querido amigo. Vamos a continuar entonces y esta carta de la suerte te está diciendo que hay cosas que tienes que ir haciendo y que probablemente se te dan. Que habrán cosas que tú ni te imaginas que pueden suceder y te sucederán. Que habrán cosas que ni siquiera te imaginas que podrás conseguir y las conseguirás. Ahí sí que te digo, y mira, si vemos el otro lado de la carta, lo que continúa, estoy viendo aquí mensajes, llamadas,
Probablemente si estás esperando por una llamada para trabajo, muy probablemente que haya algún trabajo para ti en específico, mi querido amigo, mi amiga. Vamos a ver entonces aquí para rematar, para continuar las cartas del tarot de nuestro querido y adorado Tarot Rider y a ver qué nos pueden decir aparte. Y luego voy a leerte algo de la I Ching que saqué para ti. Vamos, mira, esta persona, a pesar de que tiene dudas, de que no sabe si de verdad le vas a esperar o no, porque te va a pedir quizás tiempo para resolver. No está en la cuerda floja, no sabe si sí o si no. Esta persona está un poco inquieta, porque en el fondo no sabe cuál puede ser tu reacción, si realmente le vas a aceptar o no. Ahí está con dudas. Son dudas que las puedes solventar en cualquier momento, pero son dudas al fin y al cabo. Y hay una gran decisión que esta persona está tomando, ¿sabes? Una decisión, y te digo que es con cabeza fría ya. Ha pensado por muchísimo tiempo algo y esta persona está por hacerlo. Quizás por ahora no será posible este regreso, probablemente, porque no termino de verlo, pero sí espera noticias de esa persona. Dice que te ama, pero entonces te lo tendrá que demostrar. Pase lo que pase, dice, pase lo que pase, volveré. Vamos a pues, amanecerá y veremos, como dice por ahí el dicho. ¿Ah? Mira, aquí veo que sí, esa persona probablemente tenga a alguien y pase lo que pase, volverá, pero por ahora no será posible porque necesita resolver. Probablemente para algunos de ustedes, no será para todos, pero para algunos de ustedes ese ex tiene a alguien por allí y necesita despejar, necesita, y por eso te dice, te pide tiempo para resolver. ¿Mm? Eso es lo que pasa, que te está pidiendo para resolver, pero ten la seguridad de que esta persona, si va a volver, tendrá que volver ya completamente arreglando todo, habiendo arreglado todo lo que tenga que arreglar. Mira, sí, el resultado de esta situación es que se va a hacer un replanteamiento. Claro que sí se va a hacer un replanteamiento aquí, mi querido y adorado colectivo. Y mira lo que viene. Viene ofrecimiento de amor, viene ofrecimiento de cariño otra vez, de volver a empezar. Alguien como que quisiera venir a Reconquista. No será por ahora, déjame decirte, pero esa persona va a volver, porque ya lo tiene como quien dice planeado, ya lo tiene aquí, entre ceja y ceja. Ya se le metió el gusanito en la cabeza de eso. Pase lo que pase, volveré, dice esa persona. Y también te dice el tarot, el oráculo de las posibilidades, date una oportunidad, ¿ok? Entonces, ahí te dejo, no sin antes leerte lo que dice el I Ching. Ve, esto es el I Ching y aquí yo saqué ya la lectura tuya. Y la lectura es la siguiente, es la pregunta es como un cómo. La pregunta es cómo, ¿no? Es la pregunta que se pueda uno hacer. No la pongo porque no hice una pregunta exactamente, porque si no tendría que hacer millones de preguntas. Entonces, aquí sale el número 53 y dice lo siguiente. Nos indica que debemos hacer las cosas sin apuros, respetando el tiempo de cada paso. ¿Qué fue lo que te dije? Que te pedía tiempo para resolver, sin apuro, todo con calma. Si eso es para ti, va a ser para ti. Y dice, cumpliendo con todas las formalidades que el caso requiere. Todas las formalidades que el caso requiere. Y sin perder la constancia para esta manera de avanzar paulatinamente. En lo posible, se trataría de ser metódico. ¿Me estás entendiendo? Yo espero que me lo hayan comprendido. Esto quiere decir que poco a poco, tomarse su tiempo, con calma. Si esta persona viene para ti o lo que fuera, aparte de decirlo, digamos, nada más, no nada más para el amor, para lo que fuere. Tú necesitas tiempo, que eso se haga, que eso se madure, que eso se haga metódicamente para que llegue como tiene que llegar a ti, ¿ok? A veces el apuro, del apuro lo que viene es el cansancio. Así que ahí les estoy dejando yo pues esa lectura, mis queridos colectivos.
mi lectura colectiva para el día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Suscríbete. Ya. Bye bye. Un besito.